Bien, muy buenas tardes, estimados docentes, estimados padres de familia y también estudiantes. Gracias por sumarse y por el compromiso que tienen, además de la puntualidad, en esta tercera sesión de formación de capacitación a brigadieres del agua. Gracias a los padres de familia por acompañar también a su menor hijo para que pueda aprender y ampliar sus conocimientos respecto al agua y los servicios de saneamiento. Quien les saluda esta tarde, Gina Arellano, formó parte del equipo del programa educativo y quien me acompaña y justamente estará a cargo de la ponencia de esta tercera sesión es Vanessa Contreras. Ella es comunicadora social de profesión, tiene 15 años de experiencia en el sector saneamiento y actualmente se desempeña como jefa de imagen corporativa y gestión social de la EPS EMAPA Cañete. Muchas gracias, Vanessa, por atender nuestro llamado y por impartir tus conocimientos con nuestros pequeños brigadieres del agua. Buenas tardes, te cedo el pase. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, agradecer a la SUNAS este espacio de comunicación, interacción con los estudiantes que tienen este importante rol de ser brigadieres del agua en sus respectivas instituciones educativas. Antes que nada, quiero saludarlos y felicitarlos por esta importante responsabilidad que están asumiendo, y es que es un reto muy grande en nuestro país y en el mundo en general poder llevar una cultura del agua que permita que este recurso siga preservándose y siga siendo útil para la humanidad. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante que se ha denominado aventuras acuáticas. Y es que hoy vamos a conocer un poco más acerca del proceso por el cual el agua pasa para convertirse de agua natural, esa que encontramos en la naturaleza a través de diferentes fuentes, y trasladarse a nuestros hogares a través de un caño, ¿no? Y poder gozar y disfrutar de un producto denominado agua potable. Este proceso se llama potabilización del agua. Y como bien les mencionaba, es parte del día a día de las empresas prestadoras de servicio como a la cual pertenezco yo, a EMAPA Cañete, que es una de las tantas empresas, más son 50 empresas prestadoras de servicio a nivel nacional, que tenemos esta responsabilidad de prestar dos servicios muy importantes como son el agua potable y el alcantarillado. Hoy vamos a hablar del agua potable. Vamos a conocer cómo el agua se transforma para poder ser útil y para nuestro consumo sin generar ningún daño a nuestra salud. Por favor, pasamos a la primera diapositiva. Bien, en esta diapositiva podemos observar que el agua como fuente natural está en todas partes, ¿no? Vamos a encontrar agua en el mar, en el río, en los lagos, en los nevados, en el subsuelo, diferentes fuentes de agua. Sin embargo, el agua que utilizamos para la potabilización es el agua dulce que existe en nuestro planeta. Y del total de agua en el mundo, es un muy poquito el porcentaje de agua dulce a la cual podemos acceder para poder realizar esta potabilización. La que más abunda es el agua salada, aquella que encontramos en el mar. Sin embargo, esta no la podemos beber, ¿no? Y por tanto, tenemos que considerar que al ser tan poca el agua dulce para todas las personas en el mundo, es importante que tomemos acciones para cuidarla, para preservarla y garantizar no solamente que la podamos gozar hoy, sino que la pueda gozar también nuestras futuras generaciones, ¿no? Continuamos, por favor. En este gráfico vamos a observar cómo el agua de la naturaleza cumple un ciclo importante, ¿no? Aquí podemos observar lo que seguramente ya han visto en aulas con sus docentes, el ciclo natural del agua, en el cual el agua va pasando de manera natural, ¿no? Desde la fuente, de pronto desde el mar, desde el río, desde un lago, y por acción del calor, de los rayos del sol, esta se evapora, ¿no? Formando
las nubes, ¿no? En este proceso de condensación. Luego, por acción del viento, estas nubes son trasladadas a diferentes partes, ¿no? Y posteriormente se genera la precipitación, es decir, la caída del agua desde las nubes en forma de gotas, gotas de lluvia que van nutriendo nuevamente nuestras fuentes naturales, ya sea en los ríos, en los lagos, ya sea por infiltración al subsuelo, ya sea por el gran frío congelado en nuestros nevados, pero se va formando nuevamente este ciclo natural del agua. Sin embargo, continuamos por favor, el agua también va a pasar por un ciclo en el cual en este ciclo natural no hay la interacción humana. Este es un ciclo natural, por eso se denomina ciclo natural del agua. Sin embargo, vamos a conocer otros ciclos en donde sí hay una intervención humana. ¿Y por qué necesitamos desarrollar este ciclo, el cual se denomina potabilización? Porque en el transcurso en el momento en que el agua está al contacto de la naturaleza, va a sufrir algunos cambios, ¿no? ¿Producto de qué? De pronto de la contaminación, que lamentablemente algunas personas no tienen ese cuidado de proteger y preservar nuestras fuentes y arrojan basuras, desechos que van a contaminar nuestras fuentes de agua. Esta contaminación tiene que ser revertida y en el proceso de potabilización vamos a lograr transformar esta agua y garantizar que sea agua apta para el consumo humano. Entonces, vamos a conocer cuál es ese ciclo por el que pasa, ¿no? Les decía que este ciclo se denomina potabilización, ¿no? La potabilización se desarrolla a través de plantas de tratamiento de agua potable. Estas plantas de tratamiento, que tienen diferentes pasos, diferentes procesos, van a permitir que el agua que captamos de la naturaleza, que puede ser de un río, por ejemplo, va a ingresar a nuestras plantas potabilizadoras y van a pasar por una serie de pasos que van desde la captación hasta la distribución, ¿no? Entonces, estas plantas potabilizadoras son una especie de fábricas que van a transformar el agua natural en agua apta para el consumo humano, es decir, en agua potable. Luego que el agua pasa por estas plantas de tratamiento, las vamos a recolectar en grandes reservorios, ¿no? Y a través de estos reservorios vamos a regular la salida de agua ya a las redes de distribución, que son tuberías que están enterradas y que van a estar conectadas a nuestros hogares y a través de las cuales vamos a poder lograr que abramos un caño y gocemos del agua potable en nuestros hogares. Continuamos, por favor, la siguiente diapositiva. Y para esta intervención sí les voy a pedir que de pronto podamos activar los micrófonos de los chicos porque voy a hacer un par de preguntas importantes, ¿no? ¿Qué tipo de agua es la que abunda en nuestro planeta? Lo vimos al inicio. ¿Cuál es el tipo de agua que abunda en nuestro planeta? A ver, Dylan está levantando la mano. El tipo de agua que abunda en nuestro planeta son la salada y dulce. Ok, entre el agua salada y el agua dulce, ¿cuál es la que más abundante hay? La salada. La salada, ¿no? Y el agua salada, a ver, a otra persona, no alcanzo a ver si me ayudas, por favor, Evelyn, señalar a alguno de los estudiantes que están levantando la mano. ¿Cuál es el tipo de agua que podemos consumir las personas y que ya ha pasado por un proceso y es agua apta para el consumo humano? ¿Cómo se le denomina ese tipo de agua? El agua potable. El agua potable. Efectivamente, muy bien, chicos, muy bien. Han estado atentos, me parece muy bien. Vamos a continuar entonces, por favor, Evelyn. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí.
En Ok. esta siguiente diapositiva vamos a conocer las etapas, los pasos del proceso de potabilización. Yo les decía hace un momento que para poder transformar el agua natural en agua dulce, se trabaja con unas plantas de tratamiento de agua potable, ¿cierto? Y en estas plantas de tratamiento se pasa por una serie de pasos que van desde la captación hasta la distribución. En este gráfico podemos observar el proceso de potabilización del agua. En la captación, lo que hacemos es, como su mismo nombre lo dice, captar el agua, es decir, hacer que el agua natural, que puede ser extraída de una fuente, como por ejemplo un río, ¿no? La captamos y las ingresamos a través de unas bocatomas, ¿no? Con rejillas para evitar que ingrese, pues, elementos como basura, troncos, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estas rejillas, estas bocatomas, perdón, captamos el agua hacia nuestras plantas de tratamiento de agua potable. Una vez que esta agua es captada, va a ingresar a un segundo paso que es denominado desarenado o presedimentador. En este proceso, lo que vamos a hacer es detener el flujo del agua, lo vamos a dejar como quietecita, ¿no? ¿Para qué? Para que por acción de la gravedad, aquellos elementos que tienen cierto tamaño o peso caigan hacia el fondo de los presedimentadores, ¿no? Este es un primer gran paso para poder eliminar la turbiedad del agua. Y cuando hablamos de turbiedad del agua, hablamos de ese color como tipo chocolate que tiene el agua en el paso por su cauce a través de los ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este desarenado presedimentador vamos a eliminar un poco esa turbiedad del agua. Luego, vamos a pasar a un tercer paso que es la floculación. Para pasar a la floculación, aplicamos un primer insumo que se utiliza en el proceso de potabilización. Acá vamos a aplicar el sulfato de aluminio. Este es un coagulante que va a hacer que aquellas partículas pequeñitas se unan, ¿no? Y ganen peso. Pero para que este elemento, este sulfato de aluminio, funcione, tiene que pasar por una infraestructura de la planta denominada floculación, que tiene forma de zigzag. Son como unas canaletas y el agua va a pasar en forma de zigzag, ¿no? En ese proceso de floculación se van a formar los denominados flocs. Los flocs son las partículas que se han unido por acción del sulfato de aluminio y al unirse van a ganar peso. Para luego pasar a un cuarto paso, que es la sedimentación. Recuerden que en la etapa de desarenado también le denominábamos presedimentación, es decir, antes de, ¿no? En el cuarto paso, en la sedimentación, volvemos a detener el flujo del agua, ¿no? Y estas partículas que ya han ganado peso en el proceso de floculación, nuevamente por acción de la gravedad, van a caer hacia el fondo de estas estructuras dentro de la planta de tratamiento. Luego de la sedimentación, esta agua va a pasar a unos filtros. Unos filtros que están conformados de diferentes capas de arena, grava y piedras y que va a funcionar como una especie de colador. Ustedes saben lo que es un colador, ¿cierto? Esos que usan mamá, papá en la cocina para poder de pronto colar el refresco de maracuyá que no quieren tomar las pepitas, ya. Esa misma funcionalidad tienen los filtros. El agua de la sedimentación va a pasar por esos filtros y todas las partículas pequeñitas que han podido quedar van a ser retenidas por estas diferentes capas de arena, grava y piedras, y el agua de los filtros va a salir de este paso clara, limpia y transparente. Sin embargo, recordemos que el agua de la naturaleza tiene gérmenes y bacterias, porque recuerden que
las personas arrojan basura, sedimentos a las fuentes del agua, ¿cierto? Entonces la contaminan. Los gérmenes y bacterias son elementos microscópicos, muy, muy pequeñitos, que en la filtración, en el colador que tenemos en nuestras plantas de tratamiento, no van a ser retenidos. Por tanto, todavía el agua, a pesar de que visualmente sea clara, limpia y transparente, todavía tiene gérmenes y bacterias que pueden afectar nuestra salud. Por eso viene el paso más importante del proceso de potabilización. Bien, continuamos. Entonces, estábamos en el paso más importante de la potabilización, que es la desinfección. En la desinfección vamos a aplicar un potente bactericida denominado cloro. Las empresas prestadoras utilizamos el cloro gas, el cloro gaseoso, y lo hacemos a través de la inyección de cloro a través de unos equipos denominados clorinadores. Los aplicamos en las cantidades suficientes como para que puedan desinfectar la cantidad de agua que estamos potabilizando en nuestra planta de tratamiento. Si le aplicamos muy poquito cloro, lo que va a pasar es que el cloro no va a tener la fuerza suficiente para desinfectar todo el agua. Y si le aplicamos mucho cloro, es decir, cloro en exceso, las personas vamos a percibir este fuerte sabor del cloro. Por eso, la dosificación tiene que estar controlada por especialistas, que son nuestros operadores de las plantas de tratamiento de agua potable y especialistas en control de calidad, que son profesionales que han estudiado y se han especializado en el monitoreo y evaluación de todos los parámetros, tanto físicos, químicos como bacteriológicos, del proceso del agua. En este caso, las plantas de tratamiento cuentan con un laboratorio de control de calidad que está realizando una evaluación permanente del agua que se produce en las plantas de tratamiento con la finalidad de garantizar la desinfección del agua y que el producto final sea agua apta para el consumo humano. Es decir, que no ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. Una vez que el agua se ha convertido ya en agua potable, vamos a pasar este producto a grandes reservorios. Estos reservorios, a través de estos reservorios vamos a regular, a través de unas válvulas grandes, vamos a regular la salida en cantidades adecuadas, tanto en continuidad, es decir, en el número de horas a distribuir, y en presión, es decir, en la fuerza del agua con la que llega a sus hogares. Y el agua va a ser trasladada a sus hogares a través de unas tuberías que, como ya les he mencionado, están enterradas, ¿no? Están enterradas a través en el subsuelo y vamos a través de esas tuberías va a llegar el agua a nuestros hogares y a nuestros campos, ¿no? Seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, acá podemos observar que dentro del proceso de potabilización había un paso súper importante, que era la cloración del agua. Como les mencioné, este paso es fundamental y las empresas prestadoras de servicio no pueden pasarse este paso. ¿Por qué? Porque con este paso garantizamos la eliminación total de gérmenes, bacterias y microorganismos patógenos que pueden afectar nuestra salud. Si nosotros hablamos de agua potable, estamos hablando de un agua que está libre de gérmenes y bacterias y por tanto al consumirla no tomamos el riesgo de contraer enfermedades como por ejemplo la tifoidea, enfermedades estomacales, diarreicas, el cólera, que ya no se va percibiendo este tipo de enfermedades justamente porque se viene cuidando el consumo de agua potable en la población. La cloración también nos va a permitir una protección continua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el proceso de potabilización, el cloro se va a mantener en la red o en el agua por un tiempo.
¿no? Y esto es lo que nosotros denominamos el cloro residual. De esta manera se garantiza que a lo largo del transcurso del agua por las redes de distribución, si tiene contacto con algún elemento, también el cloro active inmediatamente y los gérmenes y bacterias sean eliminados, ¿no? Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que con la cloración vamos a reducir significativamente la proliferación de enfermedades hídricas, ¿no? Como las que mencioné hace un rato, como el cólera, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este paso que denominamos cloración en el proceso de potabilización del agua. Ahora, yo pregunto, ¿podremos hablar de un proceso de potabilización sin la cloración? ¿Sí o no? A ver en el chat. ¿Sí o no? ¿Podemos hablar de un proceso de potabilización sin cloración? A ver, chicos, por favor, su intervención. ¿Quiénes están levantando la manito? Vamos a ver. A ver, voy a repetir la pregunta. ¿Podemos decir que se da un proceso de potabilización omitiendo el paso de la cloración, es decir, sin clorar el agua? No, ¿verdad? No, porque la cloración es el paso más importante del proceso de potabilización. A través de él eliminamos gérmenes y bacterias, ¿no? Gérmenes y bacterias. Muy bien, chicos. Puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua como diarrea, hepatitis y muchas más enfermedades. Efectivamente, por eso es tan importante la cloración del agua y, por supuesto, el consumo de agua potable. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Evelyn. Aquí en esta diapositiva podemos observar la importancia que tiene el agua potable para nosotros. Y es que el agua potable la utilizamos en cada momento de nuestro día a día. Lo usamos para la higiene, lo usamos para la preparación de nuestros alimentos, para la higiene de la casa, para lavar nuestra ropa, para beber, para hidratarnos, ¿no? Y lo usamos en todos lados, lo usamos en casa, lo usamos en la escuela, cuando visitamos a algún amigo, cuando hacemos deportes, si vamos al parque, donde vamos, el agua es parte de nuestro consumo diario. Por eso es tan importante valorarla, por eso es tan importante cuidarla, por eso es tan importante preservarla. Y para hacerlo, les voy a dejar, antes de culminar mi presentación, unos consejos importantes. Por favor, la siguiente diapositiva. Sin el agua no podemos vivir. Así es, efectivamente, sin el agua no podemos vivir. Por eso es importante que tomemos acción. ¿Y de qué manera? Vanessa, pero es que yo soy muy pequeñito, no puedo resolver ese gran problema. Sí podemos. Desde cualquier edad podemos hacerlo, y más aún ustedes que tienen esta responsabilidad tan grande de ser brigadieres del agua en sus instituciones educativas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, que cuando utilicemos el agua, lo hagamos con mucha responsabilidad. Y cuando no la necesitemos, la llave del caño tiene que cerrarse bien. Hola. Si nosotros no la cerramos bien, el agua puede quedar goteando y ese goteo genera un gran desperdicio de agua. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos que reparar constantemente las fugas. Hay que identificar si de pronto encontramos un caño goteando, un inodoro malogrado. Podemos identificar y estar dándonos cuenta de que esto está generando un desperdicio. Y aunque ustedes todavía son pequeñitos y no pueden hacer la reparación, sí podemos avisar a un adulto para que inmediatamente programe una reparación de este caño, de esta ducha, de este lavadero, de este inodoro que puede estar generando la fuga. Al bañarnos, también es recomendable utilizar duchas breves. 5 minutos son suficientes para darnos un buen baño refrescante que nos permita garantizar la higiene de nuestro cuerpo.
Cuando nosotros nos bañamos, recordemos que, por ejemplo, al enjabonarnos, al aplicarnos el champú, la llave de la ducha debe estar cerrada y abrirla solo para el enjuague. Es importante recordarles que no se debe jugar con el agua, porque el agua que desperdiciamos es agua que puede estar necesitando un hospital, que puede estar necesitando una familia de otros sectores o de escasos recursos. Por eso hay que garantizar un consumo solidario del agua, es decir, utilizar el agua pensando en que lo que desperdiciamos lo puede necesitar otra persona. También tenemos que tener en cuenta que cuando nos lavamos las manos o cuando estamos lavando los platos, mientras enjabonamos o aplicamos el lavavajillas, la llave del caño tiene que estar cerrada. Lo mismo cuando lavamos las manos, ¿no? Mientras nos enjabonamos, la llave del caño cerrada. Y solo lo abrimos para el enjuague. Y si en casa tenemos algún vehículo a través del cual nos transportamos, ya sea un auto, una moto, una mototaxi, una bicicleta, cualquier vehículo por el cual nos transportemos, recuerden que al momento de lavarlo, decirle a papá o mamá o a los hermanos mayores, a los tíos, decirles que es mejor hacerlo con un balde y una esponja o un trapo que conectar una manguera, porque cuando conectamos la manguera no regulamos la cantidad de agua que estamos desperdiciando, ¿no? Entonces, estos son algunos consejos que podemos aplicar con la finalidad de garantizar que el agua potable se preserve y pueda ser utilizado por más personas. Recuerden, el agua potable, el agua limpia que queremos recibir en nuestro hogar no llega por sí sola, no cae del cielo, no nos lo da la naturaleza. Para poder garantizar agua potable, tiene que pasar por un proceso de potabilización. Así que recuerden que detrás de cada gota segura que ustedes reciben en sus hogares, hay un esfuerzo, hay un trabajo de diferentes personas, de profesionales que garantizan que a través de las plantas de tratamiento de agua potable, ustedes puedan tener agua potable en sus hogares. Así que la cuidamos y la valoramos porque sabemos que es importante, ¿ok? Muchísimas gracias, chicos, por este espacio. No sé si tengan alguna pregunta. Si se contaminaría el agua y ya estuviera en su proceso del ciclo del agua, la lluvia, el agua de la lluvia estaría contaminada. El agua de la naturaleza en sí, al contacto con la naturaleza, puede tener algunos focos de contaminación. Es por eso que es importante que el agua, antes de ser consumida, pase por un proceso de potabilización. En el caso de las empresas prestadoras, nosotros potabilizamos a través de las plantas de tratamiento y las desinfectamos con cloro gas. Sin embargo, también en sus hogares aplican procesos de desinfección domésticos, como por ejemplo cuando hierven el agua, ¿no? Cuando mamá o papá hierve el agua antes de consumirlo, también es parte de un proceso de desinfección que realizamos de manera doméstica. Buenas tardes con todos los presentes. No es un consejo, los quiero hacer un pequeño consejo. Cada gota de agua, hasta la más mínima, es más importante porque es una gota de vida. Ahí nos alimentamos, hacemos distintas cosas. Por eso es valore, porque hay otros países que no tienen lo que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, buen consejo, muchas gracias. Gracias. Vamos con Shahir y Manol. Shahir y Manol Rodríguez, te escuchamos. Yo también soy del país Esperanza. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el agua potable y el agua clorada? Sobre todo de los pozos tubulares. Cuando nosotros realizamos el proceso de cloración
en una fuente subterránea, es decir, que no tiene que, cuando el agua viene o proviene de una fuente subterránea, no tiene que pasar por una planta de tratamiento de agua potable. Sin embargo, al momento de desinfectarla con cloro, eliminamos gérmenes y bacterias, convirtiendo el agua en agua potable. El agua potable es el agua apta para el consumo humano, es decir, libre de gérmenes y bacterias. Y si la cloramos con las cantidades necesarias de este insumo, las suficientes para eliminar gérmenes y bacterias, pues igual estamos transformando el agua en agua potable. Perfecto. Y Shahir, espero que haya quedado claro en este caso esta consulta. Vamos ahora con Dana. Dana, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué pasaría si nos saltaríamos los pasos de la capacitación y ese lado? ¿Qué pasaría si nos saltamos todos los pasos? Si no pasamos por todos los procesos de potabilización, no vamos a garantizar una correcta potabilización. Por ejemplo, si no cloramos, el agua no va a eliminarse gérmenes y bacterias y por tanto no va a haber agua potable. Y si, por ejemplo, no realizamos la filtración o la floculación o el desarenado, lo que va a pasar es que vamos a tener un agua que visiblemente no va a ser clara, limpia y transparente. Y por tanto va a generar un rechazo al consumo, ¿no? Por eso es tan importante que pase por todos los procesos. Cada uno de los pasos cumple un rol fundamental en el proceso de potabilización. Por tanto, todos los pasos tienen que garantizarse y realizarse de manera eficiente y efectiva. Bien, Gracias. ahora conocemos, gracias a ti, Dana, por participar. Podemos bajar la manito. Vamos con Sharik. Sharik, te vamos a aperturar el micrófono para que puedas hablar y después viene Giovanni, ¿sí? A ver, chicos, vamos con las últimas ya preguntas. Sharik, adelante. ¿El agua de la lluvia es potable? No, el agua de la lluvia no es potable porque no ha pasado por un proceso de potabilización. Es agua natural. Muy buena pregunta. Vamos con Giovanni. Giovanni, adelante, te escuchamos. Cuando hacen los procesos tienen que ser así como nos mostró la imagen, o puede ser de diferentes. Del primero puede ir al último, o el último puede ir al primero. No, tiene que pasar cada paso en el orden que lo hemos aprendido. No podemos hacerlo de una manera distinta. Vamos a pedirle a cada uno de ustedes, a ver, por favor, que puedan prender sus camaritas para poder tomarnos la foto del día de hoy. A ver. Todos prendan sus cámaras para poder verlos. Es importante saber que han estado ahí. Me gustaría ver, por ejemplo, a Giovanni, Dana, que ha estado muy participativa, Yamilet, Alondra Tevez, veo a Shair, siempre está conectado, Liam Sosa, Yamile, a ver, por favor, Yamile, para poder verte, veo el techo, por favor, a Ketli, Arellano Ramos también, a ver, por favor, para poder verlos a cada uno de ustedes. Veo a Angie Tapia, Ariadna, la Miss, Rosario Juárez Huertas, gracias por acompañarnos, Brenda Pacheco, Gaela Carvajal, Yogya, Camila. Qué lindo, chicos. A la cuenta de 3 voy a tomar la respectiva foto de la sesión del día de hoy. Bien, por favor, todos prendamos la camarita, es muy importante para nosotros. Aparte van a salir justamente en la grabación de este video, ¿bien? Entonces vamos a ver a la cuenta de 1. A ver, un momento, por favor. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de... Alondra Tevez, ¿puedes aperturar tu camarita, por favor, para poder también verte? Bien. A la cuenta de 3, todos, a ver.
Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. El jueves tenemos una nueva sesión.